Queridos amigos, hoy voy a hablarles sobre los resultados del plebiscito chileno del 4 de septiembre, sobre sus causas y sobre sus secuelas. El plebiscito del 4 de septiembre fue un aluvión que debía haber acabado con las actividades revolucionarias del Partido Comunista y sus adláteres, definitivamente. Los resultados reales son todavía más devastadores que los resultados oficiales, como veremos. Una mayoría absoluta de los chilenos manifestó su rechazo a la revolución y a la extinción de su patria, a pesar de la propaganda mentirosa constante a que estuvo sometida la población. ¿Por qué? ¿Cómo se explican esos resultados? Pero las secuelas del plebiscito han sido muy diferentes de las que serían razonables. Todo empezó con la manipulación descarada de los resultados por parte de la televisión. Ante el fracaso del proceso constituyente, el Canal 13, mientras daba los resultados del plebiscito, tenía un titular semejante a este: Mayoría de los chilenos quiere una nueva constitución. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo se puede ser tan descarado? Y la élite política y comunicacional de un país que hasta hace poco amaba el derecho, pisotea toda norma para mantener en el juego al Partido Comunista y sus adláteres. ¿Por qué? Estos son los puntos que quiero considerar en las líneas que siguen. Según los resultados oficiales del CERVEL, de un universo de poco menos de 15 millones de votantes, en un país que está habitado, si acaso, por 20 millones de almas, con una abstención del 14% y con poco menos de 300.000 votos nulos o en blanco, 7.886.434 chilenos votaron rechazo al proyecto de constitución puesto a votación por la costosísima Convención Constituyente. Es decir, más que la mayoría absoluta de los chilenos, a pesar del ventajismo electoral del gobierno, del amedrentamiento de la oposición y de una constante propaganda mentirosa sobre el contenido del proyecto de constitución, más de la mayoría absoluta de los chilenos se opuso una vez más a la revolución comunista y a la disolución de la patria. Los resultados reales son más devastadores todavía, porque a pesar de los mitos urbanos chilenos, el CERVEL no es limpio y está claro que sobran por lo menos 1,5 millones o 2 millones de votos. Tendría que volver a hacer los cálculos, pero está claro que en un país de unos 20 millones de habitantes no puede haber 15 millones de votantes. Por esto tengo la convicción de que la votación por el rechazo triplicó en la realidad a la votación por el apruebo. Por esto el fraude fue ineficaz. La avalancha fue inmanejable. Cuando existen solo dos opciones y no se usan máquinas electrónicas para el escrutinio, no es tan fácil que la capacidad de fraude sea tan grande como para dar la vuelta a un resultado muy desigual. Cuando el voto está atomizado, como en la elección de los miembros de la convención, sí que resulta sencillo. Por esto Chile tiene que evitar a toda costa otra elección de una asamblea o convención constituyente. Ahora se salvó, pero no sabemos si tendrá la misma protección divina si sus élites deciden volver a tentar a Dios. Y la avalancha demuestra que el pueblo de Chile está mucho más sano de lo que permitiría juzgar la decadencia de su élite política y comunicacional. Digámoslo claro, nunca debió tolerarse que un texto que no era otra cosa que una vil traición fuera sometido a votación. La extinción de la patria, el desconocimiento radical del derecho a la vida, la corrupción sistemática de la infancia, la destrucción de la familia, la violación sistemática de los derechos adquiridos, como los derechos de agua, la destrucción efectiva de la propiedad. Todo eso era lo que se propuso para la votación en este plebiscito. En una época sensata, la élite política habría detenido el proceso y habría procesado a los autores de ese texto por alta traición. La élite política chilena está lejos siquiera de poder juzgar eso que estoy diciendo y leerá estas líneas como si fuera un acto fanático. ¿Qué me importa? Lo que importa es que el pueblo chileno no está tan corrompido como su élite política y comunicacional. De hecho, ahora se demostró que el pueblo chileno tiene mucho de alma de Guaso, y el Guaso es el caballero cristiano de Chile. Aún los mapuches que con entusiasmo se unieron a la Guerra del Norte, justo después de que culminó su incorporación a Chile, incluso ellos se mezclaron con entusiasmo con la chilenidad y se hicieron en buena medida guasos.
Las élites comunicacionales ocultan esto porque han corrompido la producción musical y cultural que tiene derecho a masificarse en las discográficas, en la radio y en la televisión. Pero el pueblo tiene una vida cultural al margen de esas élites y en esa vida late la fe de Chile. ¿Por qué tiene ese Chile que vive y que ora? Ese Chile que tiene fe e ilusión. ¿Por qué tiene que aceptar que los comunistas y los traidores lo destruyan? Los resultados del plebiscito, puesto que se toleró que hubiera plebiscito, debían haber llevado a las élites altas de Chile a proclamar una victoria aplastante de la chilenidad sobre la traición y a declarar a los cuatro vientos que han sido derrotados los enemigos de Chile, que ahora van a ser expulsados de la patria y que van a ser castigados los enemigos extranjeros que han impulsado la descomposición social acelerada que tuvo lugar desde octubre de 2019. Maduro debería haber temblado igual que Petro, Arce y Castillo. Debió además pasarse a liberar a tantos militares que están presos a causa de la sed de venganza de los comunistas que no pudieron destruir a Chile en 1973. Hay que reivindicar a esos militares, no a los que hayan cometido verdaderos crímenes, pero sí a todos los demás patriotas, porque vamos a necesitarlos a ellos y a otros como ellos para liberar a Chile del movimiento que busca su destrucción. En lugar de eso, las élites políticas y comunicacionales de Chile están trabajando activamente por convertir una victoria en derrota. Maduro ha declarado que el problema es que la Convención Constituyente no tenía poder originario. Teillier entonces exige la elección de una nueva Asamblea Constituyente y todas las élites que supuestamente representan la salud espiritual del pueblo chileno han gritado a los cuatro vientos que no ha acabado el proceso constituyente. Parece que hay que volver a cambiar las reglas hasta que estén contentos los enemigos de Chile, los comunistas y frente amplistas, el Foro de Sao Paulo y el Foro Económico Mundial, con Soros y demás promotores de la revolución global. Las reglas han cambiado una y otra vez para acomodarse a las exigencias revolucionarias. El acuerdo del 15 de noviembre y la consiguiente reforma constitucional fue el primer cambio. Allí se consagró el artículo 142, según el cual si ganaba el rechazo en el plebiscito de salida, continuaría vigente la Constitución. Pero después del plebiscito de 2020 se volvieron a cambiar las reglas en una violación flagrante de todo derecho y de toda caballerosidad. El pueblo no votó por los cupos reservados para los pueblos originarios, ni por la paridad, etc. Pero el mayor cambio de todos es la actual interpretación de los resultados del plebiscito de 2020, como si el 78% que obtuvo el apruebo en esa votación del 2020, con la ayuda de los 2 millones de votos sobrantes, se ha dicho de paso, significara que hay que violar las reglas con arreglo a las cuales se abrió todo este proceso, reglas que incluyen el artículo 142 ya mencionado. Venga a cambiar las reglas hasta que queden satisfechos los actores revolucionarios y las corrompidas élites políticas y comunicacionales. Yo voy entendiendo ese menjurje que es la cultura de la élite política chilena. Hay hombres honrados y buenos que entienden lo que pasa y están marginados, como Johannes Kaiser, Gloria Navellán, Gonzalo de la Carrera o Luis Pardo. Hay otros buenos y honrados que por un extraño academicismo leen las corrientes de la historia y piensan que hay que surfear en ellas en lugar de intentar cambiarlas para provecho público. Hay un tercer grupo de hombres buenos y honrados, como por ejemplo Juan Antonio Coloma, hijo, o Claudio Salinas. Estos terceros hombres buenos viven, sin embargo, en un ambientillo en el que la atmósfera es artificial. Deberían haber visto las grandes marchas de los guasos que gritaban: Virgen del Carmen, Reina de Chile, salva tu pueblo que clama a ti. Chile está harto de la subversión y de la inestabilidad, pero ellos no se dan cuenta. Hay otros hombres y mujeres que ya no son honrados, que están observando el viento hacia donde sopla, pero el viento que ellos observan no es esa corriente espiritual que circula por el alma guasa de Chile, no, sino el mundo de fantasía que aparece en la televisión, la radio y la prensa, más el mundo de la cultura y las redes sociales. Esas redes, por cierto, hacen honor a su nombre y entrampan las almas de los incautos. Hay otros que son aún menos honrados, tienen vínculos e intereses extraños a Chile, sus financistas, sus logias, sus clubes. Señores, si alguna vez amaron a Chile y tuvieron fe en Dios, sepan que darán cuenta ante Él y que están poniendo en peligro aún la integridad física de millones de chilenos y la misma existencia de la patria.
¿No leyeron acaso el proyecto de constitución, la propuesta de alta traición que se sometió a votación el domingo pasado? Esta traición se paga con el infierno, no lo duden. Pero hay otros que son traidores o son tan negligentes y cobardes que equivalen a traidores. El rey de todos estos es Sebastián Piñera, pero hay otros muchos como él. Luego están los revolucionarios abiertos que trabajan con los secuaces de Piñera para destruir a Chile. Señores, los comunistas han puesto el acelerador. Eso significa que promoverán descaradamente el delito, el narcotráfico, el homicidio, los asaltos, los robos, para poder liquidar a sus adversarios políticos de una manera que no se les pueda imputar. Lo hacen siempre y en todas partes. Eso significa, además, que nos van a sumergir de nuevo en una guerra civil de baja intensidad. Señores, recuerden que la verdadera paz no se obtiene rindiéndose ante la tiranía. Recuerden el himno de Chile. Tú o la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión. Nuestros padres sabían que era preferible morir a vivir en la tiranía. ¿Hasta cuándo tendrá Chile que soportar la traición de sus élites políticas y comunicacionales?